favor, en el Evangelio de Mateo 26. 26. Qué bueno que llegaste hoy, hermanos, y ojalá que van a salir de aquí bendecidos, alimentados, instruidos en las Escrituras. Estaba leyendo esos versículos y es algo maravilloso, verdaderamente, las cosas que podemos aprender de los discípulos. Los apóstoles, o decimos los discípulos que estuvieron siguiendo a Jesús, eran hombres y mujeres igual como tú y yo, con problemas, con necesidades, con batallando a aprender, a agarrar la onda, la idea. Igual como tú y yo caminamos con Cristo, a veces no entendemos, fallamos, callamos, negamos y tú sabes, ¿no? Seamos muy sinceros uno con el otro. A veces batallamos a vivir la vida cristiana, ¿verdad? No es tan fácil. Hay muchas situaciones que llegan cada día contra nosotros para probar nuestra fe, ¿verdad? Casi para tentarnos a negar a Jesús, a negar nuestra creencia, ¿verdad? A abandonar a Jesús y correr en otra dirección. Pero hoy vamos a ver unos pasos que pueden ayudarnos. 3 pasos, 3 cosas que pueden ayudarnos a quedarnos bien firmes, ¿verdad? Victoriosos. Y no andar cayendo tanto. Si no entendemos esas 3 cosas, vamos a estar cayendo muy seguido en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero si emprendemos estas cosas y ponemos en práctica, ya podemos salir más victoriosos, más que vencedores, más firmes, más parados. Son 3 cosas muy sencillas, pero a veces son 3 cosas que no practicamos. Y tenemos que practicarlo, porque cuando vinimos a la iglesia, no es nada más para agarrar más información y más información. Ojalá que podamos salir de aquí instruidos en cosas prácticas, cosas que podemos hacer diariamente en nuestras vidas. Yo sé, si yo pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren andar victoriosos? ¿Cuántos de ustedes quieren andar firme en la fe? Ahora, ¿cuántos de ustedes batallan? ¿Cuántos de nosotros fallamos? ¿Cuántos caemos? ¿Cuántos decimos, quiero hacerlo y no hago? Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Hay 2 o 3 así? ¿Verdad? Todos estamos en el mismo barco, tú y yo. Todos batallamos con las mismas cosas. No hay ninguna cosa que ha pasado a ti que no ha pasado a mí, algo similar. A veces pasamos por cosas y yo digo, estoy pasando por una nube, una tormenta, y yo siento como si fuera yo el único. Pero la verdad es que mis hermanos en todo el mundo está pasando lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Cosas que yo estoy aprendiendo de Dios y digo, wow, el Señor me ha enseñado algo increíble. Pensaba que yo fui el único que agarró esta enseñanza de Dios. Pero después leyendo un himno que fue escrito cientos de años atrás, ellos escriben la misma cosa. Yo digo, caray, este compa pasó por lo mismo que yo. Pero dice la palabra que no pienses algo raro cuando pasas por diversas cosas, como tus hermanos en Cristo están pasando por lo mismo en todo el mundo, toda parte. Amén. Pero sí hay ciertas cosas que si aprendemos y aplicamos, podemos salir más victoriosos. Tenemos menos caídas en lo mismo y comenzamos a vencer y ser más que vencedores, ¿verdad? Y vamos a aprender de los errores. Un hombre sabio debe de aprender de los errores de los demás. Cuando miramos cosas que hicieron y decimos, wow, hicieron eso y eso pasó, no voy a hacer lo que ellos hicieron. Hoy vamos a ver 3 cosas que mayormente fue Pedro. Pobre Pedro, el apóstol Pedro. 3 cosas que Pedro hizo o no hizo, y los resultados no fueron muy positivos. Él terminó negando a Jesús 3 veces. Y vamos a aprender para que tú y yo podamos aprender esas 3 cosas. Y si aprendemos y aplicamos, estoy seguro que vamos a salir más victoriosos, ¿verdad? Más firmes. Si no aplicamos, vamos a tener las mismas caídas, las mismas. ¿Okay? Ahora, comenzamos. ¿Cuál fue el primer error del apóstol Pedro? ¿Okay? Vamos a leer en ese pasaje, porque estamos haciendo verso por verso, ¿verdad? No estamos brincando, vamos a ver lo que está delante de nosotros. Hoy vamos a ver la primera error que Pedro hizo. Leemos versículo 30 hasta versículo 35, por favor, hermano.
Dice así, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán, ¿qué dice? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dijo yo? ¿Qué dijo él? Yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás ¿cuántas veces? 1, 2, 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, ¿qué? Lo mismo. Jesús dijo bien claro, dijo Jesús, en esta noche todos ustedes, ¿qué dijo él? ¿Van a qué? Escandalizar. Esa palabra quiere decir que en esta misma noche, esa palabra quiere decir a dejarme, a negarme, van a alejar de mí, ¿verdad? Y Jesús dijo, en esta noche ustedes todos van a dejarme, van a negarme, van a abandonarme en esta misma noche. Y porque su fe fue probado fuertemente. Su fe fue probado fuertemente. Su compromiso a Dios fue probado. Porque en la misma noche llegó 600 hombres, soldados, guardias y mucha gente llegaron con armas en el jardín de Getsemaní. Y Jesús fue agarrado, fue golpeado y fue crucificado. Y dice, Jesús estaba citando Zacarías 13:7, donde dice, heriré al pastor y las ovejas del baño, ¿qué dice? Serán dispersados. Cuando ellos miraron el trato con Jesús, el pastor de ellos, inmediatamente ellos abandonaron a Jesús. Y por temor de sus vidas, corrieron y abandonaron a Jesucristo. Porque, pero la cosa es que, mira, verdaderamente tú y yo como creyentes, constantemente vamos a pasar por situaciones que van a probar vuestra fe. Situaciones que van a tentarnos a negar a Cristo. ¿Estás conmigo? Va a pasar cosas en tu vida que van a tentarte a dejar a Jesús a un lado, abandonarlo, negarlo e ir en otra dirección. Hay tentaciones para mentir, para robar, para ser deshonestos, para usar drogas, para meternos en relaciones sexuales, a ver pornografía. Hay cosas que van a tentarnos a negar a Jesús, abandonar a Jesús y lanzar en la tentación. ¿Estás conmigo? Por eso, esas situaciones van a llegar diario en nuestras vidas. Por eso tenemos que mandar a nuestro guardia arriba. Tenemos que saber cómo actuarnos, cómo comportarnos. Y Jesús dijo, en esta noche todos ustedes van a negarme. Y Pedro dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús dijo, tal vez ellos van a hacerlo, pero yo jamás. Ellos sí, yo no. Y Jesús dijo, no, Pedro, vamos a hablar ahora. Yo digo, todos van a negarme y tú dices que tú no. Déjame decirte ahora, tú y yo personalmente, tú vas a negarme 3 veces en esta misma noche. Antes que el gallo, ¿qué? Vas a negarme. Jesús sabía muy bien que Pedro va a fallar. Y la cosa también es que Jesús sabe que tú y yo también vamos a fallar. Él sabe antemano. No hay ninguna sorpresa para Él. Él sabe que tú y yo vamos a fallar. No una vez, no 2 veces, ni 3 veces. Vamos a fallar a Dios muchas veces. Pero yo soy muy agradecido con la paciencia y amor de Dios.
Porque Él nunca tiró Pedro a un lado, ni los apóstoles. Él siguió con ellos, invirtiendo en ellos, pacientemente amándolos y trabajando con ellos. Porque a veces nosotros abandonamos a Él, pero Él nunca va a abandonar a nosotros. A veces nosotros negamos a Él, pero Él no va a negar a ti. A veces dejamos a Él, pero Él no va a dejar a nosotros. Amén. Él está fiel y amoroso y soy muy agradecido por la paciencia de Dios en mi vida. Porque una vez yo digo, Señor, debes de matarlos. ¿Y sabes lo que dijo? Tú primero. Tú eres culpable de más cosas. Pedimos, Señor, paciencia, misericordia, pero ellos mátanlos. Júzgalos. Y tenemos que tener mucho más cuidado, ¿verdad? Y dar gracias a Dios por su paciencia con nosotros. Cuando nos dicen amén. Pero Jesús dijo a Pedro, tú vas a negarme 3 veces. Y Pedro no quiere creer. Jesús dijo, van a negarme. Pedro dijo, yo no. Y dijo Jesús, sí vas a negarme. Y Pedro dijo, yo no. Estoy dispuesto a morir. Y los demás dicen, sí, estamos dispuestos a morir. Pero ¿qué actitud ves tú en Pedro? ¿Qué palabra puedes darme para darme una descripción de Pedro, su actitud? Todos van a negarte menos a yo. Arrogante es buena palabra, ¿qué más? Orgulloso, buena palabra, ¿qué más? Confianza propia en él mismo, ¿verdad? Pero, ¿cómo ves la palabra amor? Compromiso, dedicación, entrego. Muchas veces queremos ver Pedro y pintarlo como es arrogante y está orgulloso, pero también podemos ver Pedro como un hombre que él amaba a Dios. Él dijo, tal vez ellos van a negarte, yo no, yo estoy listo a morir, yo te amo, mi compromiso está al 100 contigo. ¿Estás conmigo? Creo que Pedro tenía muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones no van a llevarnos muy lejos. Tú puedes tener muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones a veces no van a llevarnos muy lejos. Porque decimos, yo no voy a fallar a Dios, y al mediodía hemos fallado a Dios. ¿Cierto o no? ¿Cuál es el problema? El problema que Pedro tenía es un problema que a veces tú y yo tenemos. Pedro tenía mucha confianza en él mismo. ¿Estás conmigo? Pedro tiene mucha confianza en él mismo que él podía hacerlo. Él puede hacerlo. Él no va a fallar a Dios. Su confianza no estaba tanto en Dios y lo que Dios puede hacer en su vida, pero su confianza era en él mismo. Yo no voy a fallar. Yo voy a morir. Y Pedro tiene que aprender muy rápido que la confianza en ti no es muy buena. Debes de confiar en Dios. Los hijos de Israel y tú y yo, lo más rápido que tú y yo aprendemos y entendemos, que nosotros no podemos vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza. Imposible. Nadie puede vivir la vida cristiana en su propia fuerza. Y lo más rápido que tú y yo entendemos eso, lo mejor sea nuestro caminar con Cristo. Lo más rápido que entendemos, yo no puedo vivir la vida cristiana en mi propia fuerza, lo mejor tu vida va a ser más feliz. Los hijos de Israel, eso fue bien ilustrado con los hijos de Israel. Porque ellos estuvieron esclavos en Egipto. Egipto era un tipo del mundo. Como tú y yo estuvimos esclavos en el mundo, ¿recuerdas? La noche de la Pascua representa que la sangre de Cristo que nos lavó de todos nuestros pecados. Y salimos de la esclavitud. El mar rojo representa, dice la palabra, nuestro bautismo en agua. Pero ellos, aún lavados en la sangre, bautizados con agua, pasaron 40 años en el desierto. El tiempo en el desierto representa algo. ¿Qué representa? El creyente tratando en su propia fuerza a vivir la vida cristiana. Y no vamos a ningún lugar. No agradamos a Dios en ninguna manera cuando confiamos en nuestra propia fuerza. Quedaron estancados por 40 años. Pero cuando ellos pasaron el río Jordán,
¿Sabe qué es el río Jordán? Es el momento cuando nosotros llegamos a la conclusión y decimos, yo no puedo vivir la vida cristiana en mi propia fuerza. Y rendimos a Dios. Y sometemos a Dios. Y cuando sometemos a Dios y rendimos, ya entramos a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Se llama la vida más abundante. Muchos creen que la tierra prometida es un tipo del cielo, y no es un tipo de cielo, porque cuando ellos entraron a la tierra prometida, ahí tenía bastantes batallas, pero estuvieron venciendo y venciendo el enemigo en el nombre del Señor. ¿Estás conmigo? Y así es la vida para el creyente cuando entendemos que yo no puedo vivir la vida. Porque hay creyentes en el desierto y su fe, su caminar con Cristo, a decir, es muy miserable. Y decimos, ya soy creyente, pero soy miserable. Porque a veces todos estamos en la carne confiando en uno mismo. Tenemos que llegar al momento cuando rendimos y decimos, Señor, verdaderamente, yo no puedo vivir esta vida cristiana. ¿Verdad? Como dice en Romanos 7, cuando el apóstol Pablo dijo, yo quiero, todo mi corazón es para hacer bien, pero lo que quiero hacer, no hago, no cumple. Y lo que no quiero hacer es lo que yo hago. Y dijo Pablo, qué miserable persona soy. Era un creyente tratando de vivir la vida de la fe en su propia fuerza. Y dijo, no logro, no puedo. Pero en capítulo 8, él encontró que es por el poder del Espíritu Santo. Y dio gracias al Señor y comenzó a encontrar a Pablo mismo que no es mi fuerza humana, es el poder del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo, hermanos? Uno de los primeros pasos para que tú y yo no caigamos tanto en las mismas errores es, si queremos caminar en victoria y firmes, tenemos que reconocer que yo no puedo hacer eso en mi fuerza humana. ¿Estás conmigo? Tenemos que buscar a Dios por su fuerza. Por su fuerza, por su poder, por su habilidad en mi vida. Y Pedro dijo, van a negarte todos menos yo. Debe tener más cuidado, más humildad, más confianza en Dios. Señor, ayúdame, no quiero fallarte. Mi carne es débil. Lléname con su Espíritu Santo. ¿Ve la diferencia? Cuando yo era nuevo creyente, yo pensaba que yo iba a conquistar el mundo entero. Y comenzó el largo proceso al quebrantamiento. Que Dios te muestra, tú no puedes ni levantar de la cama sin mí. Tú no puedes lograr nada sin mí. No por fuerza, ni ejército, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, mira lo que dice. Porque las buenas intenciones no van a llevarnos muy lejos. Aunque decimos, yo voy a hacer eso, yo quiero. La buena intención es muy buena, pero no va a llevarte muy lejos. Vas a comenzar a hacer lo mismo. Pero dice la palabra, un versículo que me encanta, que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Escucha otra vez. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién puede guardarnos? Dios. Ahora, una vez más, si tú y yo queremos caminar en más victorias y menos caídas, tenemos que reconocer nuestra debilidad humana. Y tenemos que buscar más el rostro de Dios. Buscar más el poder de Dios. ¿Estás conmigo? Padre, ayúdame, Señor, transfórmame, cámbiame, lléname con su Espíritu Santo. Yo no puedo vivir esta vida, ayúdame. Y cuando buscamos a Dios, eso agrada al Señor. Pero Pedro falló fuertemente. Ahora, después de eso entraron al jardín de Getsemaní. Vamos a ver la segunda error. Versículo 36 a 46, por favor. No hay nadie atrás, ¿listo, verdad? Guys? Okay. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y orar. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, ¿y qué estuvieron haciendo? Y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, específicamente a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por la segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormir y descansar. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ver y acerca el que me entrega. So ahí en el jardín de Getsemaní, Jesús agarró Pedro, Juan y Santiago y comenzó a orar. Y dijo que mi alma está triste hasta la muerte. La presión de la cruz estaba encima de sus hombros, estaba aplastándolo. Dice en el libro de Lucas que estuvieron subiendo como si fueran gotas de sangre de su frente, porque su alma estaba siendo aplastada con la carga y salió como gotas de sangre, estaba sudando como sangre en su frente por la presión de la carga. Y él dijo a sus Pedro, Juan y Santiago: velar y orar conmigo, junta conmigo en la oración. Vamos a orar y vamos a buscar la fuerza de Dios. Yo necesito la fuerza de Dios. Tú necesitas la fuerza de Dios. Nos juntamos y clamamos al Señor, buscando la fuerza del Padre, que los cuatro necesitamos. Y dice Jesús, fue poco adelante, cayó sobre su rostro y dijo: Padre, si es posible, deja esta copa pasarme. Si hay otra manera para salvar la raza humana sin la cruz y los sufrimientos, hazlo. Pero dice que el Padre nunca liberó a él, porque sabemos y nos muestra que no hay otra manera para salvar la raza humana. Para salvar la raza humana, Jesús tenía que ser crucificado. Su sangre tenía que ser derramada. No era otro camino, no era otra manera para salvar pecadores sin la muerte del Mesías, ¿verdad? Pero Jesús dijo: pero una cosa, Padre, hágase tu voluntad, no mío. Jesús trayó su petición delante de Dios, pidiendo libertad de su sufrimiento. Y después él sometió su petición a la voluntad de su Padre. En la misma manera, tú y yo tenemos que traer nuestras peticiones delante de Dios, sea lo que sea. Traerlo delante de Dios. Padre, liberarme de este sufrimiento. Padre, liberarme de esta enfermedad. Padre, ayúdame a cruzar la línea, pero no como mojado. Padre, ayúdame. Y trae su petición delante de Dios, traerlo delante de Él, cualquier sea su petición. Muchas veces dice la palabra que no tenemos porque no. Tráelo. ¿Cuál es su petición, hermano? ¿Cuál es su necesidad? Traerlo. Jesús tenía la confianza a traer su petición a su Padre. Líbrame de ese sufrimiento, si es posible. Y si no, ¿qué dijo Él? Hágase tu voluntad. Qué bonito ejemplo. También tú y yo tenemos que añadir esta frase en nuestra oración. Padre, mi voluntad es una lancha nueva. Pero si Dios me dio mi lancha nueva, voy a estar pescando
hoy mismo tal vez. Siempre cuando pedimos algo, tenemos que decir, pero háganse tu voluntad. Someter su oración a la voluntad de su Padre Celestial. Porque Él sabe lo que es mejor para ti. Él ama a ti. Él no va a ti algo que va a lastimarte. Si Él es un Dios amoroso, Él va a dar algo bien para nosotros. Si sus hijos piden pastel todo el día, dulces y pastel y todo, ¿van a darle a ellos así? Puro Doritos y, ¿cómo se dice? Tostilocos, Coca. A veces damos todo lo que piden, ¿no? Y andan bien enfermos. Pero una padre que ama a sus hijos no van a dar todo lo que piden porque no quieren lastimarlos. Igual como Dios, con Dios. Jesús sometió su petición, y estoy muy de desacuerdo con los pastores hoy en día, el movimiento que dice todo lo que tú quieres, pide a Dios por fe y no tiene que dudar y Dios va a dar todo lo que tú pides. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Tú crees que podemos mandar a Dios así? Jesús no hizo eso. Jesús pidió su petición y sometió a la voluntad de Dios y dijo, hágase, Padre, yo quiero eso y otra cosa, pero hágase lo que es mejor para mí. Pero yo estoy convencido que mucha gente no tiene porque no pide. Pide. Y tal vez Dios va a dar. Pero a veces pedimos y no recibimos porque dice pedimos mal. Y si pedimos mal, yo recuerdo yo estaba orando por una muchacha y Dios me dijo, no, man, tengo una chaparrita para ti. Tal vez Dios sabe lo que es mejor para uno. Someter su oración, ¿verdad? Jesús llegó, encontró a ellos durmiendo. Y Él dijo directamente a Pedro, ¿no podía velar y orar por una hora, Pedro? ¿Tú quien tiene tanta confianza en sí mismo? Tú, Pedro, quien es listo a morir por mí, tú que tienes tanta confianza, ¿no podías orar por una hora? Porque si no sabemos cómo doblar nuestras rodillas y orar, ¿cómo vamos a parar cuando viene la tentación? No podemos. Jesús dijo, velar y orar para que no caigas en la tentación. Velar porque la prueba está a llegar. Velar porque en un par de horas en un momento va a llegar Judas con 600 hombres. Velar porque la prueba está en camino. Hermanos, no tienes que comenzar a orar cuando estás en la prueba. Tienes que orar antes que la prueba. Orar antes que las cosas suceden. Para que cuando suceden no caigas en la tentación. Velar quiere decir prepararte, la prueba está en camino, y orar quiere decir busca la ayuda de Dios. Amén. Busca la ayuda de Dios. La tentación está en camino, brother. Ora a Dios, pide a Dios ayuda antes que viene la tentación para que no caigas. Muchas veces oramos cuando ya estamos aplastados. Señor, sálvame. Ya estoy aplastado. Sálvame, dijo Dios. Velar y orar. Y Jesús dijo, el espíritu es listo, pero la carne es débil. Podemos interpretar esto una de dos maneras. El espíritu es listo para orar, pero la carne no quiere orar. Y sabemos cuando hay algo poderoso en el espíritu, va a ser muy difícil para la carne. Como la oración tiene poder. Por eso es tan difícil para la carne. ¿Cierto o no? ¿Es difícil orar? ¿Cuántas horas podemos jugar en Facebook? ¿Cuántas horas podemos ver películas? Novelas. Los antiguos es novelas, los nuevos es Facebook. Podemos pasar horas y horas y horas en muchas cosas, pero cuando ya ponemos a orar, los ojos cargados con sueño. Unos dicen, si no puedes dormir, orar. No puedo dormir, pues ora, va a dormir.
Porque es obvio, si hay algo poderoso en el espíritu, va a ser difícil para la carne. Por eso el ayuno es más difícil. ¿Qué es el ayuno? El ayuno, a decir, es como añadiendo un Monster o un Red Bull a su oración. La oración tiene poder, pero cuando ayunamos y oramos de poder, la oración tiene más poder. Pero es más difícil. Ya no es nada más orar, es negar su carne y no comer. Pero te digo, las cosas que son más poderosas en el espíritu sean más difíciles para las carnes. Por eso no hacemos. No oramos porque es difícil para mi carne. No ayunamos porque es más difícil para mi carne. Y por eso a veces no tenemos el poder del Espíritu Santo que deseamos. O podemos interpretarlo en otra manera. Cuando dice el Espíritu es listo, puede decir que está diciendo Jesús, su Espíritu está listo a obedecerme, a ser firme. El Espíritu está listo, pero la carne es muy débil. Por eso tiene que orar. Porque Pedro dijo, yo no voy a negarte. Pero dijo, el Espíritu está listo, pero su carne es muy débil. ¿Cuántos sabemos de una carne muy débil? Cuando el enemigo, y caemos. No voy a fallar a Dios. Esas tortillas son frías. Y después llega un huevo en la cabeza. Y en la casa andamos. Y decimos, wow, mi intención buena no fue muy lejos. Las buenas intenciones no van a llevarte muy lejos. Tenemos que humillarnos y buscar a Dios. ¿Estás conmigo? Tenemos que orar, hermano. Por eso muchas veces tú y yo, cuando vienen las situaciones en nuestras vidas, caemos en el pecado, caemos en la tentación, negamos al Señor. Cuando hay un pecado y Jesús está diciendo no hazlo, y rendimos al pecado y cometemos fornicación. Hacemos cosas contra Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces es porque no estuvimos practicando con Dios. ¿Verdad? Los dos pasos que hemos hablado, tenemos uno más, muy rápido. Pero el primer paso es eso. Si tienes, no debemos de tener tanto confianza en uno mismo. Número uno. Reconocer su debilidad. Número dos. Apagar sus teléfonos. Pecador. No. Número. Nadie quiere mover, ¿verdad? Entonces, mirando a su vecino, ¿verdad? Apaga su teléfono. Número uno, no tener tanta confianza en sí mismo. Y la cosa, número dos, comenzar cada mañana en oración. Muy saludable para su alma. Si comenzamos el día en oración. Unos 15 minutos. Antes que salimos en la mañana. Antes que comenzamos nuestra primera pelea en la casa. 15 minutos. Y pide a Dios, Padre, fortalecerme. Mi carne es débil. Las mismas tentaciones andan cayendo en lo mismo. Pero yo no quiero hacer eso. Mi espíritu quiero agradarte. Pero mi carne hago lo que no quiero hacer. Ayúdame. Y buscamos la ayuda de Dios por medio de la oración. Pero fíjate, si no oramos y si no confiamos en Dios, comenzamos a actuarnos totalmente en la carne. Mira los siguientes versículos, 47 hasta 56, dice así. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. ¿Con qué llegaron? Con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besaré, ese es, préndele. Y enseguida se acercó a Jesús, dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo,
mira, todavía, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las escrituras, que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que cumplan las escrituras de las profecías. Entonces todos sus discípulos, ¿qué hicieron? Dejándolo, huyeron. Vean, llegó una multitud de personas con espadas y palos, lo que podían encontrar. Eso llegó el momento de la prueba. El momento de la prueba siempre va a llegar a nosotros y frecuentemente. Para ellos eso fue el momento. Dios, despiértate, levanta, la prueba llegó. Y en nuestra vida también, hermanos, las pruebas van a llegar frecuentemente, diario. Saliendo de la iglesia, o en la calle, o en el restaurante, donde andamos todos los días, las pruebas llegan y van a llegar uno atrás del otro, atrás del otro. ¿Cierto o no? Y dijo Jesús, ¿quién buscas? No, Judas entregó a Jesús con un beso. Qué mala onda, ¿no? Maestro, Rabí. Y con un beso es una señal de afecto. Maestro es una señal de submisión. Maestro, y dio un beso hasta que Jesús mismo fue sorprendido y dijo Jesús, Judas, ¿con un beso vas a entregar al Hijo del Hombre? Como con una señal de afecto vas a entregarme. Y siempre duele uno cuando hay un traicionero. Pero duele más cuando es alguien muy cerca a ti. Y cuando hace con afecto. Añadiendo sal a las heridas de Jesús casi. ¿Verdad? Y cuando Pedro levantó, porque estaban dormidos, ¿recuerdas? Pedro levantó y vio la gente agarrando a Jesús. Y Pedro, ¿qué hizo Pedro cuando levantó? Sacó su espada. ¿Crees que está tratando de cortar la oreja? ¿O todo el coco? Ahora, piensa nada más. Eran 600 personas, soldados, con armas. Y Pedro cuando levantó y vio la gente agarrando a Jesús, Pedro levantó contra 600, solo. Y fue, wow, y cortó uno. Como nosotros palabras, tú no vas a tocarlo. Dicen, ay, Pedro, siempre fallando. Pero sí, fallando, ¿no? Pero fíjate qué tipo de persona era. ¿Quién de ustedes, vamos a levantar 600? Y Pedro levantó, wow, y comenzó a pelear. 1 contra 600. Y cortó, boom, y Jesús levantó y se puso en su lugar. Porque te digo, las buenas intenciones no son verdaderamente lo que necesitamos. Pedro era celoso, pero no conforme a conocimiento. ¿Tú crees que Jesús necesitaba la ayuda de Pedro? Jesús dijo, Pedro, ¿no sabes tú que si yo pidió a Dios? Jesús cree mucho en la oración y respuestas. ¿No sabías tú, Pedro, si yo pidió a mi Padre, Él va a mandar 12 legiones de ángeles? ¿Sabe cuántos ángeles están? ¿Cuántos? Una legión es 6,000 soldados.
Dice la palabra que en una noche un ángel llegó y mató 100,000 asirios en una noche. Yo no puedo imaginar lo que 72,000 ángeles podían hacer. Yo puedo orar, Pedro, y Dios va a mandar 72,000 ángeles. Una legión para cada uno de ustedes. 6,000 a cada uno. ¿Tú crees que Jesús verdaderamente necesitaba la ayuda de Pedro? Con su espada y cortando una oreja. Obvio que no. Jesús tenía todas las cosas bajo control. ¿Tú crees eso, hermano? Que Jesús tiene todo bajo control en tu vida. Fue deportado. ¿Crees que Jesús no sabe eso? ¿Crees que no tiene bajo control todo? Tiene todo bajo control. Pero cuando tú y yo, cuando no estamos orando y no estamos confiando en Dios y no creemos que Dios tiene todo bajo control, comenzamos a actuarnos en la carne, haciendo movimientos que no agrada a Dios en la carne, tratando de brincar la línea ilegal, tratando de falsificar documentos, tratando de mentir en el trabajo. Y hacemos y actuamos muchas veces en la carne, haciendo cosas que no debemos de hacer. Y el Señor está diciendo a ti, ¿qué estás haciendo? Confía en mí. Baja tu arma. Baja tu guardia. Confía en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y como creyentes, terminando, tú y yo vamos a pasar diario por situaciones que van a probar vuestra fe. Que va a probar su compromiso al Señor. Y si queremos parar firmes, y si queremos evitar tantas caídas, tenemos que seguir esos 3 pasos. Apúntalos. Número 1, no tener ninguna confianza en tu propia carne. Confía en Dios. Busca a Dios por la ayuda. Y reconocer, como dijo Pablo, no tenemos ninguna confianza en la carne. La Escritura dice, el que piensa que estás firme, ten cuidado para que no caigas. Tenemos ese tesoro de Dios en vasos de barro. Reconocer su debilidad. La carne es débil. Y paso número 2 que tenemos que hacer, orar. Para que no caigas en las mismas cosas. Cada vez la misma cosa. ¿Por qué caigas tantas veces? Porque no estás orando. Dijo Jesús, velar y orar. El espíritu es listo, pero la carne es débil. Orar para que no caigas en la tentación. ¿Cuál es la cosa? ¿Pelear? No, orar. Muchas veces la victoria está ganada en las rodillas. Amén. Padre, liberarme de la tentación. No guíeme en la tentación, líbreme de la tentación. Y oramos y Dios puede hacer más cosas por nosotros. ¿Y cuál es la tercera cosa? La tercera cosa es una cosa. Entiende que Dios tiene todo bajo control. Tú no tienes que comenzar a actuar y mover y hacer sus ondas. Tú no tienes que comenzar a buscar venganza. Tú no tienes que comenzar haciendo tranzas, cosas ilegales. Tú no tienes que andar así. Ora mucho, ora. Pide a Dios y confía que Dios está en control. ¿De qué? Todas mis circunstancias. Llegó 600 personas contra Jesús. Jesús dijo, yo, una oración y viene. Es confiar en Dios. Y decir, mi Dios tiene todo bajo control. A mí no entiendo por qué llegó tanta cosa, pero Él sabe. Yo voy a esperar en Jehová. Y los que esperan en Dios, dice que renueva fuerzas. Corren y no van a
Él levanta como águila y vuelan los que esperan en Dios. No tiene que andar haciendo sus ondas, sus tranzas, sus movimientos en la carne, porque no va a hacer ninguna cosa. Pedro cortó una sola, pero dice cuando el Espíritu Santo, a Hechos 2, cayó sobre ellos, dice que Pedro predicó un sermón y cortó las almas de 3,000 personas y todos llegaron a Cristo. En su propia fuerza cortó un pedazo, en su fuerza humana. Pero en el poder de Dios, cuando Él predicó 6,000, a 3,000 más llegaron a los pies del Señor. Porque el Espíritu y la palabra cortó sus corazones, no sus orejas. Amén, hermanos. Si hacemos estas 3 cosas, podemos ganar más victorias y tenemos menos caídas. Caemos porque tenemos tanta confianza en uno mismo. Caemos porque no oramos como debemos de orar. Y caemos porque comenzamos a actuar en la carne y no confía en Dios. ¿Ok? Por eso caemos. Pero Dios no quiere que andamos cayendo. Aprendemos de los errores de los demás. Amén. Para que seamos más victoriosos. Pónganse de pie, hermanos. Gracias. Y vamos a orar. Padre, venimos una vez más delante de ti, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, por su palabra. Y yo sé que no tiene que ver con nada más ganando mucha información, pero que tú quieres que ponemos en práctica. Te pido, Padre, en esta semana, ayúdanos, Padre, a hoy mismo comenzar a decir, Padre, mi confianza está en ti. Obra en mi vida. Yo necesito más de ti. Estoy cayendo tantas veces porque mi confianza tal vez está en mí y no en ti. Y Padre, ayúdanos también a pasar poco más tiempo en la oración. No tiene que ser horas, pero unos momentos pidiendo a ti. Líbranos de todo mal. Ayúdanos para no caemos en las tentaciones. Fortalecernos, Padre, espiritualmente, porque la carne es débil. Pero el espíritu es listo, Padre. Ayúdanos para que podamos ganar la victoria. Y Señor, ayúdanos a confiar que tú tienes control de todo lo que está pasando en mi vida. Quita la confusión de mi mente y dame fe a creer que mi Dios tiene control. Él está por mí, no contra mí. Él va a ayudarme en ese problema. Él sabe lo que es mejor para mi vida. Y podemos comenzar a levantarnos y caminar en más victoria. Señor, te doy gracias por su palabra, que es alimento y un libro instructivo para nuestras vidas. Te pido bendiciones y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron...